¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Mi nombre es Sebastián Gaviria, creador de contenido para el canal de Sega Red, y hoy estamos en un nuevo capítulo de este curso básico de programación en C. El tema que nos reúne el día de hoy es las directivas del preprocesador y las variables. Antes de iniciar, ese es un tema muy importante al que quizás no le dedicamos a veces tiempo, pero es fundamental para poder entender lo básico de la programación. Antes de ciclos, antes de condiciones, antes de todo eso está el origen de nuestro programa, y es ahí donde el preprocesador juega un rol fundamental. Ahora bien, vamos a empezar definiendo que las directivas del preprocesador se usan normalmente para hacer que los programas de origen sean más fáciles de modificar y compilar en diferentes entornos de ejecución. Como les decía al inicio, son instrucciones que se dan para que nuestro programa pueda entenderse de una mejor manera a la hora de compilar en cualquier computador, y por eso se entiende como preprocesador, ya que se va a utilizar antes de que el programa empiece a hacer los procesos, y por ende son líneas de código que se deben escribir. Sin embargo, a la hora de compilar, digamos, estas no se están convirtiendo a código binario. Esa es como una definición muy simple. Vamos a tratar de sintetizarlo con un ejemplo. Uno de los más conocidos directivas de preprocesador es el include, que generalmente se utiliza para llamar las librerías o también llamar lo que vienen a ser los headers, archivos de cabecera, que es el nombre real que se le asigna a lo que son este tipo de llamados. Por regla general siempre debemos escribirlo con lo que es un signo de numeral al inicio y en minúscula, ya que esa es la palabra, digamos, que viene predefinida. Y seguido a esto, en todos nuestros programas que vayamos a elaborar, siempre tenemos que llamar una librería, una biblioteca, como ustedes le quieran llamar, aunque realmente el nombre que esto recibe es un archivo de cabecera o un header, pero se entiende mejor por librería ya que permite, digamos, acceder a cierto tipo de funciones que vamos a poder utilizar más adelante. Entonces, no hay que enfrascarnos tanto en cómo es eso, sino saber para qué lo estamos haciendo y cómo es que funciona. Entonces, sea como le quieras llamar, yo personalmente le llamo librería, pero sé que el nombre técnico es header o archivo de cabecera. Seguido a esto siempre escribimos el signo menor que y mayor que, y dentro va el nombre de esa librería, o mejor dicho, de ese archivo de cabecera. stdio.h no es el único que existe, pero sí el más conocido. Este se abrevia por lo que viene a ser Standard Input y Output. Esta es como la abreviación que esto resume. Y en pocas palabras, nos permite a nosotros poder escribir texto y también capturar información. Las famosísimas printf y scanf. No es la única, de hecho existen un montón. Hay otras conocidas como conio.h, mat.h, que son funciones matemáticas, stdlib.h, y son algunas que iremos viendo a lo largo de este curso, así que no te preocupes. Te las menciono ahora, pero vamos con la que ya conocemos, que fue la que vimos aquí en este primer programita. Ahora bien, hay otra directiva de preprocesador muy importante que es el define. Se escribe así como lo estamos viendo en pantalla. Define. Y esta lo que nos sirve es para crear una constante simbólica. Constantes son esos valores que nunca van a cambiar en tu programa, no importa lo que hagas. Y para entender esto mejor, usemos un ejemplo quizás de los más típicos, y es el número pi. Pi, como ustedes saben, es un número infinito que viene a ser 3.1416, y bueno, allí le siguen un sinfín de números, pero generalmente pues se abrevia de esta forma, 3.1416. A lo largo de un programa esto no tiende a cambiar, y por ende podemos definir pi, lo hacemos de la siguiente manera, como 3.1416. De esta manera lo estamos haciendo desde el preprocesador. Quiere decir que a la hora de ejecutar nuestro programa tan solo tendríamos que llamar la constante pi que hemos definido, y se estará ejecutando siempre con este valor. Es importante que lo tengamos en cuenta porque podemos jugar con eso cuando queramos de una u otra manera hacerlo desde el inicio. Podemos hacerlo con el define, o si no lo podemos declarar como una variable, no hay ningún problema. Ahora bien, existen otras directivas más del procesador, y yo se las voy a estar dejando en una imagen en pantalla y también en la descripción para que ustedes le echen un vistazo. Sin embargo, estas dos son las que más se utilizan, al menos desde lo básico que ustedes saben que es a lo que yo me enfoco en este curso. Entonces, teniendo en cuenta que estas dos son las más conocidas, es importante que sepamos primero que siempre deben empezar con lo que viene a ser el signo de
numeral seguido de la palabra. En este caso deben ser en minúsculas y bueno, en este caso el define, el nombre de la constante yo lo he puesto en mayúscula para así diferenciarlo de todo. Y aquí el valor, en este caso no se necesita un punto y coma porque se va a hacer desde el preprocesador. Esa es una diferencia cuando empecemos a crear variables y a continuación les voy a mostrar los tipos de datos que existen en el lenguaje de C. Antes de pasar a eso entendamos un concepto muy básico y es los identificadores. Un identificador es la denotación que se le da a un tipo de dato para poder que nosotros lo reconozcamos. Entonces, en pocas palabras es como ese nombre que le damos a una variable, pero es importante que tengamos en cuenta algo que yo les enseñaba en el curso anterior y es que hay maneras de llamar esto correctamente y maneras incorrectas. Por ejemplo, no podemos utilizar guiones dentro de un nombre de una variable, no podemos utilizar comillas, no podemos dejar espacios, tampoco podemos empezar variables por números, los números pueden ir siempre después de una primera letra y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se escriben incorrectamente. Supongamos que queremos crear una variable que se llame orden número, pero lo ponemos con el guión, esto está incorrecto. Supongamos que queremos una variable que se llame 2num, eso también está incorrecto. Y por ejemplo, una que se llame X, así como están viendo, esto está incorrecto porque no puede tener comillas. Y también una que se llame identificador incorrecto. Esto está mal porque no puede tener un espacio. Les voy a mostrar cómo sería la manera correcta de llamar esto. Y es que si ustedes quisieran crear ese tipo de variables deben tener en cuenta que se deben llamar de la siguiente forma. La manera correcta sería utilizar un guión bajo, ya que este sí nos lo permite hacer el lenguaje de programación. La otra podría ser llamar num2 a esta que queremos agregarle este número en el nombre de la variable. X tendría que llamarse tan solo X o en su defecto agregarle algo más, pero las comillas no pueden ir. Y bueno, identificador incorrecto también podría llamarse así. Las primeras en mayúscula o podríamos separarlos con un guión bajo, sin embargo no podemos dejar ese espacio. Esto es importante que lo entendamos y sepamos para que en un futuro no cometamos algunos errores. Son reglas claras. Y otra cosita que hay que tener en cuenta son las palabras reservadas. Las palabras reservadas en pocas palabras son identificadores o nombres de variables que no podemos utilizar para un programa porque ya vienen por defecto asignadas a una función en nuestro programa. Por ejemplo, el while, el include, el define, todas esas ya vienen, entonces no las vamos a poder utilizar porque el programa entiende que cuando las nombramos es para hacer uso a otro tipo de función. Una vez comprendido esto, sí podemos pasar al siguiente ítem y son los tipos de datos. Esto ya viene a jugar un rol muy importante porque los tipos de datos básicamente son con los que vamos a trabajar a lo largo de todo el curso. En pocas palabras existen diferentes tipos de datos, vamos por aquí a mencionarlos. Y yo les voy a compartir los más básicos, los que se utilizan sí o sí en cualquier lenguaje y específicamente los que vamos a utilizar a lo largo de este curso. Tenemos el int, que si ustedes recuerdan en PSIN era entero. Los enteros o los integer están por aquí. Tenemos char, que básicamente es un carácter. En este caso, cuando nosotros escribimos una palabra, eso hace referencia a una cadena de caracteres, pero el char es el carácter solo, es decir, la S, en este caso de Sebastián, la A, la M, cualquier tipo de letra es un char. Y cuando queramos crear una cadena de caracteres, pues tendríamos que formar una string que generalmente se hace de la siguiente manera. Supongamos que queremos crearla de 50 caracteres, entonces bueno, aquí ya la hemos creado de esta forma. Y lo otro que haremos será el float, muy importante porque son los números flotantes, es decir, números decimales. Esas son las que más se utilizan, o al menos las que yo más voy a utilizar a lo largo de este curso. Y por ende, pues bueno, te las muestro aquí a continuación. Vamos a darle aquí un espacio para explicar brevemente. Y lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Int es el tipo de dato. Y seguido a eso debemos siempre llamar lo que es el identificador, que es como le queremos llamar a ese tipo de dato. En este caso vamos a suponer que quiero crear una variable que se llame edad. Miren cómo ya uno empieza a jugar con estos datos, ya que yo no le llamo identificador todo momento ni tipo de datos, ya yo digo una variable de tipo entero y así yo sé que ya edad hace referencia a un entero. Seguido a esto siempre va el signo igual, que es para asignar
un valor a esta variable. Y en mi caso voy a poner 25 mi edad y seguido va el punto y coma. Esto es para que tengamos en cuenta que el punto y coma ya da por finalizado. Si no lo ponemos nos va a dar un error cuando compilemos nuestro programa, así que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Lógicamente esto aquí no va a correr porque todavía no he creado, digamos, la estructura básica de un programa. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, pero les estoy mostrando para que lo tengan muy en cuenta. Vamos aquí con el chart. Para definir el chart nuevamente asignamos el igual y en este caso ponemos comillas simples y una letra, puede ser minúscula o puede ser mayúscula, no hay ningún tipo de restricción. Y lo mismo con el chart E50, en este caso irían comillas dobles. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir el nombre del canal y bueno, seguido o para finalizar el punto y coma. Aquí también me faltaba poner este punto y coma. Y en float podemos poner, digamos, peso, vamos a jugar con esto. Y bueno, aquí también tendríamos que finalizar con ese punto y coma. Esa sería como la manera de estructurar o de llamar ese tipo de variables. Y en el siguiente video que veamos la estructura básica, vamos a meter esto ya dentro del código como tal y lo compilamos para que veamos cómo funciona y otro tipo de datos que son importantes para que tengamos muy en cuenta. Así que si quieres estar al tanto de todos los videos de esta lista de reproducción, en la descripción te dejo el enlace para que accedas a él y puedas ver todos los videos una y otra vez. Y por supuesto, si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, ya que siempre los leo, los tengo muy en cuenta. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas de ninguna novedad. Y bueno, esto ha sido todo en esta oportunidad, pero ya nos veremos en un próximo video.